Yo lo que pienso, o sea, mi opinión personal es que en ese momento el banano era muy rentable. Sí. Entonces, como Arbenz, en ese momento la actividad agrícola tenía mucha, ¿cómo le diríamos? Mucho rendimiento. Sí. Tenía mucho auge, ¿no? Tenía mucho auge, entonces en ese momento él planteó, ya con Arévalo había comenzado a plantearse, había un montón de cambios, se plantearon las leyes de protección al trabajador y él planteó la nacionalización de los terrenos Claro. de la United Fruit, que es como decir... Sí. Figura que obviamente mataba del susto a los norteamericanos, a los gringos. Evidentemente, si esa actividad era muy rentable y ellos habían logrado toda una serie de movimientos económicos, es decir, Sí. no solamente el cultivo, sino el transporte del banano y la... Era un negocio redondo. Exactamente. Producción, comercialización, distribución, en fin. Ellos tenían totalmente copado el asunto. Que en Guatemala se viniera a decir, vea, vamos a nacionalizar las tierras, aunque sea Sí, pagándole a la compañía el valor que reputado de la tierra, Sí. evidentemente se produjo un movimiento muy fuerte. Sí, pero no era que el presidente Arbenz, Jacobo Arbenz Guzmán, tuviera ideas socialistas. Claro, ese es un punto fundamental de cualquier investigación que usted haga en ese momento, porque tenemos que recordar que era una época en que la Guerra Fría, o la llamada Guerra Fría... Sí, estaba comenzando, ¿cierto? Estaba comenzando. Sí. O sea, al terminar la Segunda Guerra Mundial en el año 45, todavía los norteamericanos tenían una relación muy amistosa con la URSS y con Stalin. Hay que recordar que Stalin fue, es decir, el Ejército Rojo Sí. había sido la fuerza poderosa que desde el este había aplastado al nazismo. Claro, había contribuido para la invasión a Alemania y el derrocamiento y hasta el suicidio de Hitler. De Adolf Hitler. Fueron los rusos los que entraron a Berlín. Sí, sí, Acuérdese, fueron los primeros en entrar. Exactamente, acuérdese que eran océanos de soldados rusos los que desde el este Sí. hicieron bueno. Sí, que de paso devastaron Berlín, ¿no? Devastaron Sí. Berlín. Acuérdese que el error estratégico de Hitler fue que él pensó Invadir Rusia. que, no, la invadió. Sí, Exactamente. sí, pero no alcanzó a llegar. Entró, pero como dicen, ya como, igual que Napoleón, fue derrotado por el gran invierno ruso Sí. y por la enorme fuerza de la población rusa. Acuérdense que esas son gigantescas estepas. Sí. Son condiciones muy adversas para, condiciones condiciones muy muy adversas para los soldados alemanes. Exactamente. Sí. Los venció el frío, el invierno, sí. Y Hitler, bueno, ya no estamos diciendo con Sí, Hitler, sí. pero Habían Hitler, buenas relaciones Estados Unidos-Unión Soviética. exactamente, al terminar la guerra. Sin embargo, eso cambió. Eso cambió y se planteó un distanciamiento y se planteó los dos polos de la Guerra Fría. Es decir, existía un llamado mundo libre que estaba bajo el control y dominio ideológico de los Estados Unidos. Occidente, lo que se de llamaba Occidente, exactamente. Europa en ese momento estaba devastada por la guerra y los Estados Unidos estaban, acuérdese del famoso Plan Marshall, que era enormes cantidades de dólares y Europa estaba destruida. Bueno, la figura, digamos, hegemónica en ese momento era los Estados Unidos. Sí. Pero a ver, Arbenz era entonces... bueno, ese es el punto. ¿Un hombre de ideas socialistas o nacionalistas? Él era... Que son dos cosas La diferentes. opinión mía era nacionalista. Él era un militar, siempre fue militar, siempre uno de los puntos más dolorosos de su vida fue que él fue degradado como militar cuando fue expulsado de Guatemala. Él era militar y nunca dejó de ser militar. Entonces, la opinión mía personal, según después de lo que yo estudié, es que Arbenz era nacionalista. ¿Que era socialista? ¿Era socialista? No lo creo. Esa Visto es mi opinión. desde Estados Unidos, sí. Visto desde la Guerra Fría. Sí. Desde la Guerra Fría. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque él quería nacionalizar las tierras bananeras. Sí. O sea, era una posición de nacionalización. Evidentemente, él quería modernizar Guatemala, es decir, conceder a los trabajadores salario mínimo, que en Guatemala no existía, implantar el seguro social.
no creo que condiciones mínimas de salud. Exactamente. Y Yo no laborales. creo que esas condiciones se puedan tildar de socialistas vistas Sí, desde la perspectiva de hoy. Lo que sí es muy interesante, porque yo estudié periódicos de la época, por cierto, en que se refiere a Colombia, aquí cuando cayó Arbenz hubo enormes manifestaciones de estudiantes que fueron reprimidas, es que desde el punto de vista de Colombia hoy... también es considerada una república bananera, ¿no? Sí, sí. En esa época pues tenía importantes, y creo que sigue teniendo todavía hasta el día de hoy. Lo que le quiero decir es que el banano hoy en día no tiene la misma rentabilidad, digo yo. Sí, la misma importancia comercial, ¿no? La misma importancia comercial que tenía en los años 50. Imagínense que los Estados Unidos venían saliendo de la guerra, que para ellos el aprovisionamiento de fruta, de café, de materias primas que le proporcionaba América Latina, la carne de Argentina, el trigo, el banano de América Central, el café de Colombia, todo eso era importantísimo para la alimentación de su gente, ¿no? A ver, Guatemala estaba prácticamente cultivada por Guatemala tenía banano en la costa y en las alturas tenía café. Sí. También ellos producían chicle. Usted sabe que el chicle fue monopolizado para la producción guerrera, es decir, para la Segunda Guerra Mundial, el chicle de Guatemala fue dedicado al ejército norteamericano. Los soldados norteamericanos utilizaban el chicle para mascar cuando estaban en combate. Pues no para entretenerse, es conocido que el chicle en situaciones de tensión, mascar chicle, aunque no sea muy estético ni muy elegante, logra desahogar un poco las tensiones. Distensiona, sí. Distensiona y tranquiliza, permite la concentración. Eso. Bueno, esa es una... Habría que hacer como un experimento científico. Pero el chicle se le daba a los soldados para que los soldados en combate mascaran chicle. ¿Por qué? Porque estaban nerviosos. Entonces, el mascar chicle permitía que que no Pero para volver a los acontecimientos de 1954, entonces, el presidente Arbenz tenía ideas nacionalistas, quería nacionalizar la industria bananera o los cultivos. No, de hecho comenzó a hacerlo. O comenzó a hacerlo, y esto no le gustó a los Estados Unidos. Sí, claro. Me imagino que Eisenhower, quien era el presidente norteamericano en esa época. Uno de los abogados de la bananera era John Foster Dulles, que era el secretario de Estado de Eisenhower. Sí, tiene un hermano, ¿cierto? Sí, Alan. Sí, Alan. Creo que el aeropuerto de Washington se llama Dulles. Sí, No sé si está dedicado a uno de esos dos personajes. Bueno, estos personajes tenían mucha importancia histórica. Sí, John Foster Dulles y su hermano eran importantes miembros del gobierno de Eisenhower. Ellos también estaban relacionados desde el punto de vista comercial con la bananera, porque Foster Dulles, John, había sido abogado de la bananera y a la vez era el importante miembro del gobierno de Eisenhower. Además hay que colocar un poco la perspectiva que había en esa época es decir, como la Guerra Fría ya quedó atrás, entonces se va perdiendo un poco la conciencia tan aguda que había de esa división, es decir, de esa división en dos grupos de estados que... Bueno, no estaba quedando tan atrás la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría duró hasta el 90 y pico, ¿no? Hasta el 90 y pico, sí. La URSS comenzó a caer como nación, como estado, en el año 88, a finales del 88, cuando Gorbachev se dirigió a las Naciones Unidas y expresó que no iba a poder, o sea, en dos platos dijo que ya no tenía plata y que ya no tenía ejército y que se acababa. De perestroika y de glasnost y bueno, en fin. Se acabó el show, como dicen aquí. Sí, pero mire, entonces, las ideas nacionalistas son las que, en mi opinión, conducen a la CIA a armar una conspiración contra el presidente Arbenz y tratar de derrocarlo. Sí, tratar de derrocarlo, pero como dice el título, fue un jaque mate. Es decir, hay que reconocer que la CIA ganó el partido. Exactamente. O sea, se hizo el jaque mate en la acepción exacta del término. Sí. Arbenz ¿En qué fue día derrocaron a Arbenz? ¿Qué día? ¿En qué fecha? Él fue derrocado en junio. ¿El 17? El 16 o 17 de junio. 17 de junio, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que muchos años después, cuando fueron desclasificados algunos trabajos y papeles de la CIA, algunos investigadores norteamericanos que yo menciono, por ejemplo, Zimmerman, ellos mismos se encargaron, los norteamericanos, algunos, no todos, pero algunos historiadores norteamericanos se encargaron de escribir sus libros
sobre, bueno, Schlesinger y Kinzer, que se llama Bitter Fruit, fruta amarga, y Richard Immerman,